Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos esta tarde a la Casa Museo de Fernando González, otra parte. Mi nombre es Hugo Mejía, gestor cultural de la Casa Museo. Esta tarde tenemos un evento muy especial, el primero de una serie de eventos que estamos haciendo en coordinación con el Grupo de Estudios de Ecología, Política y Justicia Hídrica. En la tarde de hoy nos acompaña Sara Correa, miembro del Grupo de Estudio de Ecología, Política y Justicia Hídrica, y Luis Fernando Álvarez, más conocido como el ACA, del colectivo Agroarte. Bienvenida Sara, bienvenida Luis Fernando. Cuéntanos un poquito del Grupo de Estudio de Ecología, Política y Justicia Hídrica. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio que es un conversatorio tranquilo para hablar entonces el territorio desde la música, el hip hop agrario. Y bueno, estamos muy emocionados porque se trata de la primera colaboración que hacemos entonces con la corporación Otra Parte. Y bueno, este es un espacio que organiza el grupo de estudio de ecología política y justicia hídrica con el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Y en esta ocasión, entonces, el ciclo tiene como tema las letras, el arte y las ecologías políticas. Queremos invitarles, este ciclo se va a desarrollar durante 4 encuentros que vamos a estar haciendo en este espacio de 4 a 6 de la tarde. En el primero, entonces, vamos a trabajar con el ACA. En el segundo vamos a trabajar entonces el teatro, la defensa y la sanación del territorio, el 8 de mayo, que es jueves. Luego abordaremos la naturaleza en la poesía y las palabras el 29 de mayo y finalizaremos con la gráfica y el mural en el arte ambiental el jueves 19 de junio. Entonces, hoy contamos con la participación especial de el ACA, del colectivo Agroarte, y con quienes estaremos hablando sobre el territorio desde la música y el hip hop agrario. El ACA, entonces, es licenciado en Artes de la Universidad, Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, tiene un magíster en Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT y se desempeña como artista performático, como docente, como líder comunitario, es sembrador en agroarte y cantante de hip hop agrario. Es también uno de los fundadores de Agroarte, que es un proceso de acción social que nace en el año 2002. Nace como un proceso de resistencia ante todas las problemáticas que dio origen la mal llamada escombrera y se fundamenta en la reapropiación del territorio, ¿cierto? En el intercambio intergeneracional, en ese fortalecimiento del tejido social y lo hace a través de 3 líneas de trabajo, ¿cierto? Trabajan entonces la siembra, el arte y la memoria. Y en esas líneas las fortalecen a partir de procesos de formación, la producción agraria, musical, audiovisual, también tienen procesos lindos de comunicación y una apuesta importante por la resistencia simbólica, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿cierto? Bueno, para contarles un poquito cómo funcionan nuestros encuentros y qué es el grupo, entonces voy a hacer una corta introducción, luego pasaremos al conversatorio, que la idea es que dure más o menos 45 minutos y luego se va a abrir el espacio al público para que haya preguntas desde ahí y haremos un pequeño cierre de la actividad. Entonces, contarles que el Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica es un grupo abierto
es un grupo de ciudad donde profesores, activistas, investigadores, nos juntamos. Y este ciclo tiene una intención bien importante y es entender que la ecología política no es solo un área de estudios donde confluyen diferentes enfoques de las ciencias sociales, la economía política y la historia ambiental, sino que también es un espacio donde confluyen muchas expresiones o formas colectivas en torno a los conflictos, ¿cierto? Los conflictos ambientales y territoriales, y que esas formas muestran un descontento, ¿cierto? Y esas expresiones que queremos mostrar en este ciclo son expresiones artísticas que hablan de eso, de la defensa de los territorios. Desde la ecología política, entonces, se busca prestar atención a diferentes modos o expresiones del descontento, entendiendo que los conflictos ambientales y sociales tienen un trasfondo trascendental para pensar nuestro mundo en común y pensar esa defensa de los comunes. Entonces, por eso este ciclo lo que busca es traer otras formas de expresar y de entender esos conflictos ambientales y sociales desde el arte, desde diferentes expresiones artísticas. Por eso te tenemos hoy aquí, Aka. Bienvenido a este espacio y, como vos decís, más que rapero, un agricultor. Y traigo acá unas palabras tuyas. Somos un puñado de sembradores y sembradoras y estamos exorcizando nuestros dolores. Entonces, queremos hacerles hoy una invitación, la misma invitación que hizo Mauricio en un artículo que hizo sobre vos, sobre la revolución del agro y del hip hop en Medellín, donde nos invita a sembrar, como ustedes en sus consignas lo tienen, ¿cierto? Siempre sembrar, sembrar hortalizas, sembrar árboles, sembrar flores, sembrar dudas, muchas dudas. Mi nombre es Sara Correa, hago parte del grupo de estudio y hoy voy a estar moderando el espacio. Bueno, entonces ahora sí vamos a darle el espacio, la palabra a Aka a partir de unas reflexiones, ¿cierto? La primera que queríamos traer aquí era que mencionabas en el documental Tierra que agroarte se nombra como agroarte porque es esa mezcla entre la memoria, la agricultura y el arte, ¿cierto? Y que fue esa mezcla la que les permitió juntarse para defender su territorio. Entonces, pero que también era para conectar como esas capas de la historia del país. En ese sentido, nos gustaría que nos contaras un poco más del colectivo Agroarte, su relación con la tierra, con la naturaleza, y de la propuesta que hacen ustedes desde Agroarte con el hip hop agrario. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias pues por estar aquí y la gente pues que se va a ir conectando y juntando, pues digamos que esto es un viaje largo, es un camino, digamos un camino de la vida. Hace muchos años, antes del 2002, digamos, empezó todo el tema de la problemática de la escombrera arriba en la, digamos, la mal llamada escombrera, y ahí en ese momento éramos muy jóvenes, yo ya voy para los 40 años, en ese momento iba para los 16, un tiempo difícil, un tiempo, a los 17 yo ya había enterrado 23 de mis amigos, entonces solo para nombrar, digamos, un poco alrededor, y ahí un grupo de estudiantes, una gente formada de la RECAP, de la Red de Agricultura Biológica, por otro lado de Penca, de Sábila, pues llegaron ahí un grupo de universitarios y pues nosotros vivíamos la realidad de barrio, digamos como barrio adentro, y cuando empezamos a escuchar todo el tema de la escombrera, obviamente teníamos las dificultades con la violencia y muchos de nosotros pues digamos nunca habíamos conocido otras formas de vida.
Y en ese momento nos invitan a participar de allí y juntamos como comunidad para hacer resistencia a la escombrera. Antes de ser escombrera se pensó llevar supuestamente la curva de Rodas, digamos allá cuando están en ese cierre, llevarlo para allá. La gente se movilizó, digamos los barrios circundantes se movilizaron, pero cuando dijeron que era escombrera, pues digamos como que la gente se tranquilizó y dijo, bueno, ya ganamos y quedamos muy solos, pero ahí se empezó a hacer como este ejercicio de resistencia al frente de la escombrera porque quería comprar, digamos, como esa parte donde vivíamos nosotros y dijimos, bueno, venga, que aquí viene, de allá de esa montaña viene el agua, además un bosque. Mucha gente habla de la escombrera y poco recuerda el bosque. Y adicionalmente ese espacio le nombraban desde la época de 1920 el Alto de los Espíritus, porque en ciertas épocas pues empezó, digamos, como ciertas lucecitas allí. El camino pues nos fue llevando por reaprender de la siembra. Yo, digamos, personalmente me conecté mucho cuando visitamos Caramanta. En Caramanta hay un ejercicio muy grande histórico de unos campesinos y campesinas allí muy bonitos. Y, y yo fue la primera vez que escuché, digamos, como una voz de esas que le hacen a uno erizar la piel frente al tema de la defensa del territorio. Y yo decía, pues que era o sea, yo no entendía muy bien lo de la escombrera y lo que estábamos haciendo, digamos que seguíamos, acompañábamos, tratábamos de organizarnos, pero políticamente pues no teníamos esa formación adicional, pues veníamos de otros contextos. Y cuando, y cuando uno de ellos dice es que eso es una defensa del territorio mucho antes de todo el tema de la minería, pues así grande, en este lado ya había grupos y gente pues abriendo trocha en esa defensa. Y yo ese día comprendí, digamos, lo que estábamos haciendo, ¿cierto? La defensa del territorio, un poco que la gente se enraizara en ese territorio y un poco la pregunta sobre el territorio, digamos, como que la gente por lo general no tiene como un territorio, porque vivimos en el barrio, los que hemos crecido en el barrio, decimos somos del barrio y obviamente como raperos siempre, como raperos pues le cantamos al barrio, pues digamos esa es la primera época grande de cantarle al barrio, pero nunca, digamos, nunca lo habíamos visto de cómo pasamos también la montaña por el territorio, o sea, que no solo barrio. O sea, Medellín tiene el 73% rural y entonces se habla del barrio, pero con todas estas montañas y entre ellas la montaña de la Escombrera, y ahí empezamos a entender que podíamos hacer ejercicios de siembra, aprendimos de agroecología, de cómo hacer tierra. Y en esos encuentros, una vez estuvimos en Cali, en Buga, una semana, un encuentro de una semana ya, y había una chica que hablando de agroecología dijo, pero ¿y en qué tierra vamos a sembrar? O sea, aprendemos todo de cómo hacer compostaje, aprendemos de cómo sembrar, a qué distancia, aprendemos de la alelopatía, de la relación entre plantas, digamos, técnicamente nos formamos en eso, pero ¿en qué tierra vamos a sembrar? Y esa fue una pregunta pues muy interesante. Ella se salió y, digamos, yo le pregunté que por qué se había salido y me dijo es que acá el problema es de tierra. Y yo dije, pues el problema es de tierra, ¿cómo así? Y entonces me empezó a contar como la historia, yo estaba muy jovencito en ese momento y yo dije, ay, pucha, digamos, esta es la historia y entonces yo personalmente me metí por ahí. Pero Agroarte tiene el espíritu de unas mujeres muy poderosas, unas mujeres que nos hicieron Operación Anzuelo en ese tiempo y que nos mostraron otra forma de la vida. ¿Sí? Nosotros crecimos muy adoloridos y muy violentos también. Digamos, muchos de nosotros crecimos en una violencia muy dura. Y en ese momento entonces, con la siembra de alguna manera era como curar el alma, ¿cierto? Como irse involucrando en esa siembra y pasar la tierra por el cuerpo, ¿cierto? Pasar, digamos, como las experiencias por el cuerpo. Y de alguna manera llegó una de esas doñas y me dijo, Acá, ¿y vos por qué que estás haciendo tu primer CD? ¿Por qué no piensas, digamos, por qué no piensas
¿por qué no piensas que esa carátula de ese primer CD no sea como los raperos normales? Digamos, como los raperos que están en la calle, que son malos, sino que vos, por ejemplo, la carátula sea en esta era de lechuga ahí acostado. Y yo le decía, no, eso es como muy raro. Yo le decía, ese símbolo es como muy raro. Y porque es que los raperos no, y además pues teníamos toda esa carga de la violencia adentro, y de alguna manera, digamos, esa sentencia, y ella decía, recordá que vos sos tierra, y en ese viaje pues nos fuimos volviendo tierra, ese grupito, y ahí se fue consolidando, digamos, las primeras bases de Agroarte Colombia, que estuvo inspirada en el acueducto Guacavieja, que era tratar de conservar las fuentes de agua que venían de la montaña. O sea, esa escombrera tiene 3 fuentes hídricas sepultadas, que eso poco se habla mucho de los desaparecidos, pero poco de esa montaña, y de alguna manera fue emparentarse con ese territorio. La guerra fue y vino, y muchos pues no podemos volver a esos lugares donde aprendimos a amar la vida, pues porque tomamos decisiones de resistencia y de defender el territorio y de juntar, digamos, como esos distintas capas históricas. Y entonces en el proceso nosotros salimos de esa montaña en el año 2012, cuando fueron a matarnos allá en ese lugar, salimos desplazados, y en el 2014 nos tocó que sacar a 100 personas después del homicidio de uno de los niños de Semillas del Futuro. Y en ese viaje pues hemos venido aprendiendo que bueno, pues que hablamos de la memoria, de la naturaleza y del arte como formas de encuentro naturales, y vamos probando con la experiencia misma esto que se llama Agroarte Colombia, y que básicamente es una idea sembrada en el aire. Y bueno, y quería como ahí preguntarte, bueno, entonces, esa propuesta del hip hop agrario, ¿qué es? Sí. ¿Cómo se materializa? Sí, ahí, digamos, básicamente fue eso, siempre el hip hop es muy callejerito. Digamos, para la gente que no conoce el hip hop tiene 4 elementos, que es el DJ, digamos que esa es nuestro aporte musical a la música. Digamos, el piano nuestro es el DJ, el que, digamos, estructura ahí. Está el breakers, el que baila. Está el MC, que es el maestro de ceremonia, y está el poeta de los muros, que es el grafitero, ¿sí? O el muralista. Y algunos raperos dicen que, digamos, también es el beatbox, el human beatbox, que es un poco hacer la caja musical como con la boca, la pista, y en esa exploración que fuimos haciendo y aprendiendo, muchos, pues, digamos, avanzamos nuestro camino a meternos en la universidad. Nosotros veíamos la universidad muy lejos, ¿sí? Digamos, pues, nosotros crecimos muy aplastados, barrio adentro, y pensar en la universidad, pues, hasta nuestros padres nos decían como, pues, ¿para qué van a meter ahí? ¿Sí? Y fuimos aprendiendo digamos, nos metimos en la universidad y empezamos a explorar ideas frente al tema de ampliar el concepto y dar ese término de hip hop agrario. Entonces, claro, pues, pero básicamente es como si el hip hop es calle, debajo de la calle y tierra, y la tierra contiene nuestras historias, nuestras memorias y nuestras luchas, y nosotros y nosotras somos de aquellas plantas callejeras que se resisten de alguna manera a que les echen cemento. El cemento es como el olvido, como decir que aquí no ha pasado, y en los años hemos aprendido que las plantas silvestres van creciendo en medio del pavimento, y ahorita que tenemos un espacio, un circuito de 6 cuadras en la Comuna 13, un espacio de memoria allá adentro, hemos encontrado algunas plantas que son indicadores de lo que ha pasado en ese territorio. Es decir, por ejemplo, está el calanchoe, que es una suculenta y crece alrededor, como en 3 manzanas, ahí alrededor de ese cementerio que tenemos tomados en la Comuna 13, y
y la gente dice, digamos, según los aprendizajes con Elena Botero, que era antropóloga y bióloga, ella decía, nos enseñó sobre las plantas mágico-religiosas y decía que las plantas de poder crecen, digamos, en los bordes de los caminos, y obviamente nosotros lo que hemos comprendido es que crecen también resistiendo al tema del cemento. Entonces el hip hop agrario es como una apuesta latinoamericana, porque el hip hop, digamos, se hizo, creció en Nueva York con la mezcla de las distintas diásporas latinoamericanas y Centroamérica, las diásporas negras, y así se construyó la primera línea del hip hop. Hay varios, yo tiro dos momentos políticos para el hip hop. Uno que está de mano de Martin Luther King y el otro que está al lado de Malcolm X. Y a mí, pues me ha gustado más Malcolm X que Martin Luther King, porque Malcolm X decía que si me ponen, que si me dan una cachetada, pues yo no voy a poner la otra mejilla, sino que yo también voy a responder. Y ahí se formaron un movimiento que nos acompaña mucho en el movimiento hip hop, que son las Panteras Negras. El poder negro y el poder latino, pues también estaba ahí. Y cuando llega aquí a Colombia en el 80, 83, que llega aquí a Colombia, pues básicamente llega también como con algo de irreverencia. En el inicio los medios de comunicación decían, mire, estos raperos y demás, pero cuando vieron el trasfondo político que venía, o sea, de tanto de Malcolm X, Martin Luther King, como esos ideales de los aplastados, dijeron, no, esto no lo podemos transmitir tanto. Sí, digamos, como hacerle tanta transmisión porque esto se nos puede volver en contra. Entonces, cuando pasa la frontera, pues se vuelve tierra, pues se vuelve Latinoamérica y el movimiento hip hop en últimas debería ser tierra, pues porque somos más tierra que urbe. Y mucha gente pues del movimiento hip hop quiere aparentarse a las grandes ciudades, pero nosotros tenemos una belleza que de alguna manera debería volverse poesía alrededor del hip hop. El hip hop no todo es poesía, ¿sí? Hay distintas capas y hay distintas profundidades, pero el movimiento hip hop, pues lo que se ha venido y es trayendo, digamos, como unas ideas ahí, digamos, sembradas y que nosotros estamos aportándole a esa mirada del hip hop agrario para que también las letras se vuelan a tierra. Qué interesante eso que dices. Entonces, resistiendo a la desaparición forzada, a la desaparición de una montaña en el alto del centro occidente de Medellín. Entonces, la mal nombrada Escombrera. Vimos cómo desapareció el bosque, cómo desaparecieron las quebradas, pero también vimos cómo desaparecían a la gente en este territorio. Entonces, una forma de resistencia que plantearon las doñas era sembrar para que la escombrera no creciera. Estas son tus palabras, ¿cierto? De ellas. Y de ellos, ¿cierto? Y de ellos y todos los que hemos estado ahí en ese viaje. Entonces, nos gustaría que nos trajeras una estrofa, una canción que hable de eso, que hable de la defensa del territorio, de la naturaleza, la vida que habita en esos territorios en todas sus formas. Sí, sí. En estos días le hice una poesía, digamos, al árbol y dice, bóveda del tiempo desentierro tus relatos, retazos de hojas secas, enigma de los tallos, por acariciar el viento en búsqueda de una estrella, líneas verdes de letras escriben sobre laderas, que fuimos un bosque espeso en los días del recuerdo, que venimos del silencio que ninguna voz apaga, que con ideas vagas he construido un puerto donde refugio la oración que canto a mi alma. Entonces, digamos, ese es el aprendizaje, aquí les estoy dando una primicia para un nuevo CD, pero hay una canción que es Mujer estrella de la noche plutónica, las montañas, el río reflejado en tu destello, la tierra me ha dado el alimento, mientras la ilumina siembro con alientos, del pueblo que ha sido abatido, caído por defender sus ideales reemplazados, pero no olvidados en el campo de batalla, caído en estas luchas muchas veces levantado, curando las heridas de batallas en arados, mis historias narradas como mis abuelos me contaron, en libros perdidos esas frases elevaron, he sido yo,
el contador de historias, las glorias no contadas en tierras desoladas por aquellos que oprimieron, destruyeron nuestro pueblo, borraron con sangre la tradición. Levantando mi mirada, pregunto a mi generación por aquellos caídos. Los culpables han sido, desde los bandos, víctimas de guerra que entierran ilusiones, las pasiones en la misma esfera. Nuestra opción sin prisa, seguir cantando en misas, maestro de ceremonia cuando el viento sopla deprisa, jurando la tierra que abonará nuestro destino, encontrando el camino, custodiando las semillas sin poner la otra mejilla, las cuadrillas como mingas sin canciones que finjan vidas recorridas en renglones despedidas, poesía preguntando por mi fantasía. Muchas gracias. Unas cuantas líneas ahí Wow. de esa montaña. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo te inspiras? ¿En dónde lo haces? ¿Cómo haces? Sí, pues es un viaje. Hay unas que crecen, por ejemplo, esa última canción que les canté, esa la hice justamente cuando a mí me hicieron una amenaza muy dura y era un mes estuve muy encerrado, me pacificaron mi situación en la 3 de los jesuitas. Y esa canción se llama Noche Plutónica, esa la hice con ese sentimiento, ¿sí? Digamos, de ese momento dice, basta ya, lágrimas, y hice esta de Noche Plutónica, entonces era un momento, digamos, muy de mucha historia, digamos, como yo en algún momento hice un CD que se llamaba El País de los Desterrados. Y cuando, pues, como comprendiendo y entonces un poco, digamos, levantando la historia del destierro, ¿sí? No el desplazado, sino el desterrado. Realmente lo que le están quitando a uno es como la tierra donde vivió y el territorio, y entonces investigué, estudié mucho, estuve viendo los movimientos, digamos, de resistencia en distintas épocas, el movimiento campesino, indígena, pues estuvimos con mucha gente en ese tiempo, pero luego que me desplazan y no puedo volver a la tierra, digamos, el lugar donde tenía, digamos, yo tenía un lugar que era el mágico religioso, ¿sí? Que era un espacio donde crecían muchos helechos, digamos, muy ácido la tierra, y ahí crecían unas plantas mágico-religiosas que fui recogiendo durante mucho tiempo, y recogí como 16 variedades de liconias. Y todo eso, digamos, lo perdí, digamos, allá, después del desplazamiento, traté de traerme algo y lo único que me ha acompañado de esas plantas es una ayahuasca, que pasó conmigo y digamos, hay unas plantas que a uno lo acompañan. Yo creo que cada persona crece con plantas y hay algunas plantas que le conversan a uno. Las antiguas decían que básicamente esas plantas le van indicando a uno el camino. Y entonces la gente que nos gusta sembrar, pues hay unas plantas que nos acompañan y van creciendo por todos los lados, y entonces ahí va, digamos, como la escritura, digamos, como esa escritura va como con ese sentimiento, probando las frases. La lectura es muy importante porque, digamos, un rapero también se forma con las historias contadas de escuchar muchos relatos, y dentro de Agroarte pues vamos recogiendo archivo, vamos recogiendo el sentimiento, y ese sentimiento pequeñito, importante. Y hace poco pues yo estaba leyendo a Alexandra Alexevi, una mujer bielorrusa, que es una mujer, una mamazota para escribir. Hay unas mujeres súper poderosas, escritoras, y yo digo, qué magia para escribir. Y entonces ella cuenta la historia de las mujeres que les tocó la Segunda Guerra Mundial, y ella dice que ella es una historiadora, pero más bien ella se parece a una historiadora del alma. Y entonces ella dice como que hay que sentir el relato, ¿cierto? Hay que escucharlo, hay que buscar las palabras, hay que probar con el acento. Y entonces en esos caminos pues va uno escribiendo en ese viaje, y primero pues era como con mucho dolor, ¿sí? Con mucho dolor, mucha rabia, muchas cosas, y después digamos hasta la voz en el rapeo. O sea, si uno mira
Yo tengo alrededor de 300 canciones. Y si uno mira hacia atrás, eran muy, muy dolorosas, pues digamos como de mucha rabia, o sea, de mucho odio. Sí, era mucho, mucho odio. Y cuando me montaba a las tarimas, pues digamos como era eso, era como ese exorcismo y era ese odio. Y a medida que uno se va volviendo más tierra, pues digamos como las palabras se vuelven más calmadas y el río, digamos, de sentimientos se va poniendo en otra idea. Entonces ahí empieza la escritura. Este último CD que estoy terminando de escribir me ha costado, pues me costó 3 años. Y me costó, pues, digamos, también, pues, significó ir a darme un vueltón por Europa con la gente del exilio, digamos, probar ritmos. Por ejemplo, estoy haciendo un pasillo con un catalán que hace ese pasillo, digamos, y él quiere mucho, digamos, Antioquia, y él dice, digamos, coincidimos en algo porque nosotros estamos buscando la historia de lo indígena en la Comuna 13, pero por ningún lado. O sea, no lo encontramos por ningún lado. Y solo la historia negra, digamos, del Palenque, de los dos Palenques en la Loma y en el Salado, pero la historia indígena, nada, por ningún lado, es como si se hubieran desaparecido, ¿sí? Y lo único que queda es como el mito traerá la guaca del olvido, anuncia el rayo, canta el gallo, tu alma tiene 6 de estrellas. Y entonces él, digamos, se monta en un pasillo y me dice, venga, hagamos esta canción, y es sobre sobre la vida indígena, pero un poco de jardín, y de todo ese lado antioqueño. Entonces, montarse en un pasillo, pues un rapero, entonces eso en algunos ritmos tradicionales, sin perder la magia del hip hop, pero esta justamente me costó 3 años de borrar mucho, de volver a hacer. Y cuando están listas esas canciones, pues cuando uno las canta y uno dice, bueno, se le vino una lágrima, entonces sí está bien. Pues, sí, o sea, como que usted dice, Maravilloso. ¿Y más o menos cuándo crees que lo podemos escuchar? Yo estoy esperando que Pagoste ya esté listo y quiero hacer una girita aquí. Hay una canción, por ejemplo, con la diáspora colombiana, por ejemplo, con Marta Gómez. O sea, que es la voz de la diáspora. Esa mujer es una mamazota y es una mujer muy grande que yo creo que pues ahorita anda muy famosita, pero digamos que si uno mira todo su viaje y ella acompaña en Cataluña a toda la diáspora colombiana, logramos hacer una canción, digamos, con ella, pero también con varias voces de cantadoras y unos cantores muy bonitos que se llama Raíces de Paz, ¿sí? Entonces ahí va como esa historia. Entonces en agosto esperemos que salga. Y hay unas canciones, hay distintas canciones que le va marcando a uno como el viaje y le dice, bueno, aquí te faltó, digamos, a profundidad, o sea, volver a escuchar las canciones. Y hay unas favoritas, pues, obviamente. Entre ellas, la más famosa mía es una canción que se llama ¿Qué es arte? Arte es lo que tú haces cuando decides un nuevo comienzo. Y tiene, digamos, como la canción dice, como que es arte si no referencia a la lucha, y que es arte si no sirve a la comuna, y que es arte, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. Y esa canción en especial la hice antes del desplazamiento, antes del 2012, que era un poco en esos tiempos de estudiar artes, y siempre los profes era que, bueno, pero ¿qué es el arte? Y entonces uno busca y realmente no tiene una respuesta, pero entonces la respuesta es un poco, pues es un poco de metáforas, realmente, pues para uno responder ahí. Arte es lo que tú haces cuando caminas las calles, labrando palabras sabias y subversiones en los corazones errantes, para que se otorgue alma a la existencia, se aniquile el miedo y el amor nos sorprenda. Arte es lo que tú haces cuando decides un nuevo comienzo, rompes cadenas, desnudas mentiras, y decides por la vida, y en los caminos que se cruzan construye la verdad y horizontes justos que no dan marcha atrás. Solo te atreves a luchar, solo te atreves a soñar. Arte es lo que tú haces cuando te atreves a caminar. Arte es
lo que tú haces cuando decides la libertad. Y un artista, yo entendí que un artista no debe ser un panfleto, sino que un artista debe procurar buscar la libertad. Y obviamente yo creo que nadie ha bebido de esa fuente. Qué interesante eso de buscar la libertad. Y en ese proceso de buscarla, ¿cómo es ese viaje como docente con estos jóvenes y niños que están aprendiendo también de la música que haces? Sí, es buscar la libertad y no saber qué hacer con ella. Dice y entonces que se busca mucho la libertad, pero ¿cómo es que se llama aquello que ata a un libertador? No, y digamos que el viaje con los pelados es eso. Yo creo que, digamos que el viaje con los pelados es que reconozcan su historia. Yo creo que mucho, mientras uno va creciendo, uno como que vive muy dolido, ¿no? O sea, como que uno va recogiendo y mira su vida en retrovisor y va entendiendo que hay un poco de duelos. Y eso resulta ser que es que, claro, somos tierras heridas. Somos hombres y mujeres heridos en una tierra herida, ¿sí? O sea, hay mucho terreno herido. Y yo creo que lo primero que podemos hacer como profesores y como docentes, yo a veces peleo mucho con la docencia. Mi último trabajo pues, de docente, pues bueno, lo he hecho con EAFI, lo he hecho con la de Antioquia, pero nunca me he metido así como para ser, digamos, docente, pero fue con unos chicos de tercero de primaria arriba en Altos de la Torre. Entonces me probé, digamos, con chicos y chicas allá en Altos de la Torre, en la Comuna 8, y esos tenían un poco de historias y yo decía, o sea, como tanta sabiduría hay en estos chicos, y yo tratando de enseñarles que matemáticas, que inglés, que ciencia, bueno, porque el profe de tercero le enseña a todo y fue un reto, y yo dije, realmente es que de pronto esta forma de enseñanza es muy jodida, pues cierto, como que pues, lo están mirando a uno, entonces me he replanteado mucho, pero digamos que lo que sí he mantenido es una escuelita que se llama Semillas del Futuro, que es el proceso de renovación generacional de chicos y chicas raperas y de mamás y de abuelas raperas, o sea, son semillas, todos pasamos por Semillas del Futuro, y es el proceso de comprender su escritura, de comprender sus primeras historias, y esas historias pues que le van hablando a los otros, entonces como que son capaces, yo en algún momento que ellos querían rapear y yo les dije, no, ustedes están muy jovencitos para ser raperos, porque primero necesitas de experiencia, y luego yo dije, no es una hueva, porque uno como dice eso, usted, ¿quién es usted para decir que les falta experiencia de todo lo que han vivido? Peladitos, pues que, digamos, la segunda generación de Semillas del Futuro, flagosos ellos, y bueno, de ahí pues perdimos a dos, la guerra se los devoró, pero ese momento ellos empezaron a escribir y empezaron a tener, digamos, como un lugar también importante en su territorio, y ya muchos de ellos ya tienen casi los 30 años. O sea, es unas generaciones muy grandes y les muestran a sus hijos y demás. Y hace poco hicimos una canción de diferencia de 10 años y es mostrándoles las canciones, entendiendo, digamos, como su historia. Entonces van dejando como pequeños libreticos ahí escritos, y así mismo con las mujeres, con las, ahí hemos sacado mamás raperas, abuelas raperas, digamos, como personas que quieren hablar y quieren contar sus historias por medio de rap, que en última son pequeños libros escritos para barrio adentro. Muchos de ellos, por ejemplo, una de las canciones, bueno, hay canciones que tienen 50,000 reproducciones, 100, digamos, y uno los va viendo y va viendo los comentarios, y entonces lo que se va dejando. Yo les digo, bueno, muchos no vamos a tener de pronto un libro escrito, pero sí de pronto unas canciones escritas que narren. Entonces sí, siempre tratamos que los protagonistas del video sean la misma gente del barrio, que son como archivos que se van dejando,
y luego verlo después de 10 o 20 años, ya eso es una escuelita y ellos le van enseñando a otros, van trabajando sus formas. Algunos se han dedicado a la música, de ahí han salido hombres y mujeres que son muy importantes en este momento en la música de Medellín, y que vio cómo hicimos la primera música, o sea, haciendo nuestros estudios de grabación. Nosotros tenemos un estudio de grabación que lo maneja DJ One y donde hemos hecho más de 300 canciones con los chicos allá y chicas, sus primeras canciones. Y era como esa primera experiencia de verse y sentirse, escucharse, digamos, como con su voz. Y lo que hemos encontrado es que esa primera canción a muchos les cambió la vida. Pero un estudio de grabación, y DJ One lo dice muy bien, DJ One dice es que casi esto es un consultorio psicológico, pues, o sea, donde el psicólogo y cuenta y dice y tal, o sea, y entonces él les va diciendo, no, pues antes de grabar, entonces le cuenta la historia, que no, que un amor, que pues un lugar para ser escuchado, porque realmente es que todo el mundo quiere hablar, y para los que somos conversadores, pues todo el mundo quiere hablar, pero poco, digamos, quieren escuchar. Entonces tener unos lugares de escucha se vuelve cada vez como más complicado. Eso, entonces ahí hemos hecho una escuelita muy rudimentaria y ahorita estamos pensando, digamos, como ya estamos muy viejitos, pero digamos que, pues muy viejitos para el siguiente término digamos, por el lado de la 3 estamos dejando un archivo de más de 2.500 relatos. Nos hemos formado como archiveros, pero quien recoge archivos y siembra un bosque, digamos, tiene que planear eso hacia 300 años. Quiere decir que ya estamos muy viejitos para dejarlo, digamos, para que el archivo sea conservado 300 años hacia adelante. Y un bosque, digamos, porque no es solo sembrar y sembrar un bosque o demás, sino que eso tiene que tener una rigurosidad de qué va a pasar después en el tiempo. Y no para los seres humanos, sino para los pájaros. Y estamos tratando de hacer una casa escuela botánica de Agroarte Colombia. Ese es el último ejercicio de la vida que estamos haciendo, tratando de hacer un corredor biológico arriba en la montaña para el lado de San Sebastián de Palmitas. Entonces ese va a ser la escuela, ¿cierto? La casa escuela botánica, pero vamos ahí. Por ahora, digamos, apenas vamos en el 6%. Bueno, pero hay mucha energía para seguir trabajando. Vamos a ver. Vamos a ver. No puede morir mañana. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Bueno, hay una acción simbólica de Agroarte que ustedes llaman cuerpos gramaticales, sí. ¿Cierto? Es una intervención performática, política, artística, que responde a una metodología cuyo objetivo es narrar historias, ¿cierto? Las historias de violencia ejercida sobre los cuerpos y el territorio, ¿cierto? En esta acción se realizan varias actividades, ¿cierto? Y una de ellas es sembrar el cuerpo o sembrar los cuerpos. Cuerpos de activistas, pero también de víctimas, de defensores de derechos humanos, de defensores de derechos del medio ambiente, de la naturaleza, ¿cierto? Y ustedes ya han hecho esta intervención en muchos lugares. Leía que pueden ser más de 20 lugares, ¿cierto? Y más o menos 500 personas se han sembrado o se han, ¿cierto? Nos gustaría que nos contaras del significado de esta acción y nos ampliaras un poquito cómo la desarrollan, qué actividades hacen previa a esa acción y el significado que tiene para ustedes. Sí, pues cuerpos gramaticales es una acción performática, es una acción, digamos, a varias inteligencias y varias manos, pues es muy potente, ¿sí? Digamos que Cuerpos Gramaticales nace en el 2014, donde sembramos a más de 100 personas, se siembran durante 6 horas para hacer catarsis de sus dolores, y Cuerpos Gramaticales entonces empieza a hacer una formación del cuerpo político y el cuerpo que resiste.
Entonces, porque estar 6 horas sembrados con una planta es un esfuerzo pues, físico, o sea, hay que preparar el cuerpo para ello. Pero por otro lado, el cuerpo político es que tiene una historia, cada persona tiene una historia, y esa historia de alguna manera es sembrada allí. Como resultado de esa acción performática en el 2014 quedó un bosquecito chiquito, que ya es un lugar para, es digamos al frente de la biblioteca de San Javier, ahí fue donde hicimos el primer ejercicio. Eso era un peladero, pues digamos, de una tierra ácida, roja, y sembramos ese bosquecito y eso ya es un espacio importante donde la gente, bueno, ahí comparte, pero entonces se sembraron más de 100 personas y sembramos 300 especies, entre ellos especies, digamos, pequeñas arbustos, algunos árboles, ahí hay mucho carbonero, y ya es un bosquecito, es como resultado. Entonces, después de que la gente se levanta, pues se siembra allí y ahí le metimos como unos 1500 bultos de tierra, ¿cierto? La tierra de la siembra del 2014 y 2015. En 2015 tuvimos una relevancia muy importante porque en 2015 logramos juntar los distintos colectivos de desaparición forzada del país. Existen 37 y juntamos 25 colectivos y organizaciones pues muy importantes de desaparecidos, pero también juntamos organizaciones, personas individuales, etcétera. Hicimos una formación de 6 meses y ahí en el Parque de las Luces hicimos esta acción que fue primera plana en todos los periódicos y en medios de comunicación y demás. Esas dos, pero también la hemos llevado al cañón del río Cauca, en el puente El Pescadero, donde se sembraron más de 300 campesinos y campesinas frente al tema de todo este tema de Hidroituango. Después de la inundación ya el puente de Pescadero no existe y ellos y ellas decidieron no sembrarlo, no sembrar las plantas en la tierra, sino sembrarla en el río, ¿sí? En el patrón mono, que le llaman, y digamos que fue el gesto, porque ellos dicen que muchas de sus memorias y de sus hermanos, familias y demás, pues fueron desaparecidas en el río, ¿sí? En el patrón mono. Pero también lo hemos llevado a Barcelona. Hemos hecho, desde Agroarte, hemos hecho un buen ejercicio y una estrategia internacional en unos momentos donde estuvimos muy amenazados y tuvimos muchos problemas de seguridad. Empezamos a hacer incidencia internacional, en especial en Barcelona, que hemos tenido pues una relación de largo aliento. Desde el 2015 tenemos una relación ahí con varias organizaciones y varias gente exiliada de UP, pero también de otras guerras, historias y demás. Y ahí logramos que se sembraran por primera vez 50 mujeres, ¿sí? Nada más se sembraron mujeres, no sé, digamos no lo hicimos intencional, pero son estas mujeres que salieron de Colombia y que nos contaban la historia del mal de la maleta. Y el mal de la maleta es que hace 20 o 30 años están en Cataluña y no han desempacado la maleta, porque el día 1 que llegaron con su ropita ya, dijeron al otro día vuelvo, o después vuelvo, y tienen sus familias ya grandes, ¿cierto? Con un pie en Cataluña y otro pie aquí en Colombia, pero digamos que no han desempacado la maleta. Entonces hicimos trabajo allí, hicimos pero también hicimos cuerpos gramaticales en Guernica. En Guernica, pues digamos ahí se hizo la prueba piloto de la Segunda Guerra Mundial con las bombas italianas en ese parquecito, y de ahí pues obviamente está el cuadro el Guernica de Picasso, pero allí digamos sembramos nietos de esa época, se sembraron, digamos nietos pues que ya están muy adultos, pero digamos los nietos de esos que cayeron ahí,
Y hicimos en ese año, en el 2017 creo, fue donde se premió con el Guernica a Colombia por los acuerdos de paz. Entonces justamente estuvimos en ese marco, entonces hicimos que la prueba piloto de la seguridad democrática se hizo en la Comuna 13 y la prueba piloto para la Segunda Guerra Mundial con estas bombas se hizo en este lado de Guernica y ahí se juntaron víctimas de ETA, se juntaron algunos nietos, digamos, de esa historia del Guernica, pero también muchos exiliados colombianos y colombianas que viven, digamos, allá. Y bueno, lo hemos llevado al Bogotá, en el Palacio de Justicia con las Madres de Soacha. Hemos llevado cuerpos gramaticales a Tumaco, digamos con distintos, y eso tiene una intensidad y un trabajo previo. Y este año vamos a mantenemos el nombre de cuerpos gramaticales, pero vamos a cambiar la acción, ¿cierto? Ya no va a ser normal donde la gente se siembra con la planta, sino que también vamos a tener el nombre y vamos a hacer una nueva versión en noviembre, si todo se alinea. Sí, todo y bien. Este año, digamos, lo vamos a hacer con 160 militares comparecientes de la fuerza militar que participaron en las operaciones militares en la 13 y que ahorita están dando verdad, pero también con víctimas, organizaciones sociales, liderazgos, porque durante los últimos años, 11 años, hemos hecho unas estrategias de poder juntar esas distintas capas del dolor, hacer una memorialización en el espacio público y llevar cuerpos gramaticales, digamos, en este ejercicio. Entonces tenemos un reto mayor porque hemos visto pues que claro que como tierras heridas, de alguna manera cada uno tiene una historia y a mí se me ha quedado mucho la imagen de un militar que nos contó la historia de que pues que uno de sus amigos fue capturado, lo sacaron del barrio, esposado por falso positivo y cuando sale, digamos, de allí, pues su hija adolescente le toca presenciar, digamos, como toda esa historia. Por lo general un militar tiene como un respeto dentro del barrio, ¿cierto? Porque hace parte de la fuerza militar y resulta ser que su hija la empiezan a hacer bullying en el colegio, diciéndole 6402, su padre es un asesino y demás, y esta chica se suicida. Entonces, de largo y ancho, la violencia adentro de los territorios y como en el barrio han crecido esas distintas capas históricas, en últimas el barrio debería saber recibir. Y nosotros hemos metido mucho el aprendizaje que tuvo el Quintín Lame, esa guerrilla indígena que cuando se desmovilizaron sus miembros en la época de la M-19, el EPL y el Quintín Lame, que la comunidad indígena estuvo preparada para recibir a los que fueron a combatir. Obviamente bajo sus reglas, bajo sus castigos, pero los recibieron. Muchos de los que participaron en la guerra, que son mucha generación, de distintas capas, de guerreros y guerreras, de distintas facciones, entre ellas también delincuencia común y demás, no han tenido un momento para tener una primera o segunda oportunidad. Y de alguna manera los territorios deberíamos de estar preparados para recibirlos, para castigarlos también y castigarlas, pero también para decirle de cómo pudiéramos juntar y que para muchos de la política son manzanas podridas, pero cuando los atizaban para esa guerra, pues no eran las manzanas podridas. También, digamos, muchos de ellos se tienen que drogar en las noches para poder dormir, porque también hay una carga ahí muy jodida. Hablar de esto en este país es muy difícil, pero desde Agroarte hemos hecho un proceso y Cuerpos Gramaticales, la materialización de poder juntar esas distintas tierras desde lo simbólico y de cómo esas tierras las podemos curar para que se vuelvan negritas y que las siguientes generaciones tengan un lugar para sembrar, no sé, pues como vida o qué, algo. Sí, más vida.
Bueno, queremos aprovechar este momento y darle la palabra al público para que interactúen un poco con vos. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola, bueno, muchísimas gracias. Escuchándote, primero es muy inspirador porque está la historia de vida detrás, pero también de muchas otras personas, familias. Se entrecruza con varias formas de siembra, varias formas de tierra. Entonces, realmente escuchándote, vemos cómo el arte, la vida, la libertad, tiene que ver también con lo que ha sido sufrimiento, opresiones, formas de reexistir también. Frente a momentos de mucho dolor, se reexiste, se siembra nuevas plantas, nuevas vidas. Entonces, me ha parecido muy potente escucharte porque también hablas del arte de una manera que me parece que abre la perspectiva, porque muchas veces creen que el arte es algo muy de élite, algo muy aparte, como de unas esferas de la alta cultura, y realmente la propuesta de agroarte es que viene desde las historias más profundas cotidianas de estas vidas, y a partir de ahí es como cuentas una historia de una manera que exprese libertad, que exprese un sentido. Pensaba mucho en un colectivo en San Luis, el municipio de San Luis, que justamente ahí veo que alguien nos está acompañando de San Luis por las redes sociales, que se llama Tierrap. Y ese colectivo Tierrap también tiene un hip hop agrario, podríamos decir. Ellos también parten de su relación con el río Dormilón y con ese territorio del oriente antioqueño, cómo ellos quieren seguir viviendo en esa tierra, no quieren que los destierren, ¿no? Quieren tener un pedazo de tierra inclusive para sembrar, para vivir. Las futuras generaciones también. Hay generaciones de humanos, pero también de no humanos, todas las otras especies y las plantas que habitan ese ecosistema tan bello. Entonces me parece que tú has visto, quisiera que de tu conocimiento, ¿qué otros grupos desde la tierra, el rap, el hip hop, ese movimiento de agroarte, has visto otros colectivos y colectivas en Colombia, en América Latina o a lo mejor en otros países, porque hay un contacto también que ustedes tienen ya con más global, más cosmopolita? Esto qué implica para los jóvenes hoy en día, que a veces los vemos que como todos nos estamos consumiendo por las redes sociales, el capitalismo, el consumo. ¿Cómo tú has visto si las nuevas generaciones también van sintiendo esto? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo podemos canalizar también esas frustraciones para que puedan más bien crear formas de reexistir con la tierra? Sí, tierra, claro, obviamente. Yo, la nariz que me mando viene del oriente. O sea, todos los que somos, digamos, tenemos raíces allá, tenemos este tipo de nariz. Tengo toda historia familiar para el lado de allá, pero también con tierra logramos hacer en algunos momentos, algunas conversas, digamos, y bueno, yo creo que ha sido también una inspiración. Yo, digamos, el movimiento hip hop, realmente yo lo que he visto en el último momento que hace 2 años que hicimos una gira afuera, un poco, digamos, como también la comprensión. Ahorita está muy vivo aquí el movimiento hip hop, pero es un hip hop de que bueno, digamos,
de los 90, del boom bap, ¿cierto? Que sonaba muy, muy clásico, después de gente que ya tiene 40, 45, 50 años, ¿sí? Ellos se siguen reuniendo, digamos, hay una relación de familia, pero hay una nueva generación de hip hop que hablan de algunos temas distintos. Yo creo que ya se vuelve como el hip hop también de culto, y que logra de alguna manera, digamos, hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo de conectar. Y yo creo que lo que sí están hablando alrededor del mundo es el tema de la defensa del territorio. Es decir, porque a medida que va avanzando el mundo, las problemáticas son muy parecidas. La gentrificación, eso está ahí, digamos, en esa historia, y el movimiento hip hop siempre ha acompañado, digamos, como esa relación, también como el punk, ¿sí? Que justamente somos hermanos y hermanas. La gente, digamos, en el tema de la ciudad, la gentrificación, pero muchos chicos del movimiento hip hop ya están hablando mucho, digamos, como de su ¿cómo se dice? Digamos, como de su ternura rota. Sí, o sea, ya están profundizando, y a eso que le han llamado la generación de cristal, que realmente no es una generación de cristal, sino que realmente hay una ruptura muy grande, y como nosotros fuimos creados a las malas, entonces de pronto el hip hop era más, ahorita es un poco más tranquilo, y ellos y ellas están conversando con otro tipo de profundidad y metiéndole nuevas músicas pues adicionales. Entonces yo veo, eh, digamos, tanto en Latinoamérica, Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, un movimiento todavía vivo, de culto, y una nueva generación que va entrando y aportando mucho. Justamente ahorita tenemos en Medellín, y en el área metropolitana tenemos unos exponentes de rap que ya están haciendo industria, por ejemplo. O sea, no es solo como me escuchan los amigos y demás, sino que ya están metiéndose en la industria, porque ahorita, con todo el auge del reggaetón, obviamente el reggaetón toma muchos elementos del movimiento hip hop, no es hip hop, aunque sea rap, ¿cierto? La forma que lo hacen. Pero lo que han venido es construyendo industria, y de alguna manera eso pues ha crecido, los estudios de grabación, las formas de hacer, pero ahorita el gran problema es el tema de la distribución. Digamos, como la música antes se distribuía mano a mano, ya luego las plataformas y el algoritmo saca. Entonces por eso la gente cuando escucha hip hop o algún tipo de música siempre logra escuchar primero lo comercial, porque el algoritmo está ahí. Yo creo que ahorita hay que devolverse, como, aunque parece muy poético, es muy romántico, devolverse a esa antigua distribución de llegar directamente a la gente. Y el tema, después de la pandemia, han venido sucediendo varias cosas en paralelo. Por un lado, ha empezado a salir una literatura sobre el jardín. Sí, digamos, hay unas magas, unas mamazotas, siempre es que, no sé, tiene una forma de escritura que es que mi gran cantidad, digamos, de lecturas es gran mayoría de mujeres. No sé, o sea, es que son unas mamazotas para escribir, ¿cierto? Es una profundidad, otra cosa muy bacano. Y entonces empezaron a sacar sobre el jardín. Y yo he visto, digamos, que algunas de las canciones de rap, digamos, que están pegando y demás, tienen algunas inspiraciones del tema del jardín. O sea, me parece muy raro, o lo nombran de cierta manera. Y entonces, pues me parece muy valioso en ese sentido. Creo que el hip hop fue muy pertinente en la época de los 90. Yo creo que hacia adelante tiende a desaparecer o a volverse otra cosa. Sí, esa generación ya va cambiando. Obviamente los gustos musicales de las nuevas generaciones son distintas. Yo no peleo con el reggaetón, pues yo creo que se están encontrando y están haciendo música, aunque sus letras pues sean cuestionables. Hay también letras, digamos, que uno pueda
entender, pero ahorita lo que está moviendo en la ciudad es mucho la música comercial en ese sentido, pero le está dando visibilidad a los barrios. Está hablando de temas que de pronto era muy penoso decir que yo vivo allá en cierto lugar, le está poniendo el barrio en un buen lugar, pero adicionalmente están haciendo y acompañando unos procesos culturales. Por ejemplo, esos reggaetoneros están metiendo un recurso importante en los barrios que crecieron. Están haciendo otro modelo de chicos que son beatmakers, que son, digamos, en ese sentido. El hip hop, digamos que ya es de culto. Obviamente esto puede ser que me saquen los raperos a la palestra pública y decir, cambiémoslo, porque es que no es así, está muy vivo. Y yo digo, bueno, sí, sigue vivo, ¿cierto? Sigue vivo, pero para un círculo. Ahorita hace, digamos, 40 años, pues era otra cosa. Ya ahorita tiene otra versión, y entonces la música que van haciendo los distintos colectivos y la gente en el mundo, yo creo que tiene que también iluminar pues, un poco con el lenguaje actual. Bueno, tenemos una pregunta desde el canal de YouTube. Vamos a verla, por favor. Bueno, Paula Tatiana nos pregunta, acá, si ha construido algún posicionamiento frente a la fuerza De la no violencia. de la no violencia en medio de las heridas, las tensiones y diferencias en las humanidades y las tierras. Construir algún posicionamiento frente a la no violencia en medio de las heridas y tensiones. Bueno, digamos que, no sé, voy a hacer un ejemplo. Yo no sé, yo creo que igual todos los procesos, pues ojalá no existiera la violencia, pero digamos es pues y más jodido en los barrios autoconstruidos, pero lo que hemos venido haciendo es, ahorita nos sentimos muy orgullosos de un ejercicio que es el Memorial de las Ausencias. Y el Memorial de las Ausencias es una instalación artística que acompaña 6 cuadras. Ahorita estamos haciendo un circuito en la centralidad de San Javier, haciendo de alguna manera el versus a la Comuna LAN, al Disneyland de Medellín, pues las escaleras eléctricas. Estamos haciendo como un versus. Obviamente lo que está sucediendo allí me parece muy interesante. Solo como estudio y como, no sé, o sea, es que lo que sucede ahí en las escaleras eléctricas es muy, para la gente pues que no las conoces, yo creo que vale la pena surgir, y esa manada de símbolos y ese pueblito paisa que se va haciendo allá, me parece muy interesante, pero nosotros estamos haciendo un circuito al margen diseñando el espacio público para hacer catarsis colectiva. Y el Memorial de las Ausencias hemos venido recogiendo las fotografías de personas, digamos que la historia siempre habla de algunas élites de la memoria, o sea, es decir, los relatos pequeños, los chiquitos, no se cuentan, no se reconocen, y hemos venido logrando tener un memorial donde las personas mandan la fotografía de su ser querido, de un 40% tenemos los relatos, y nosotros acompañamos esos duelos, instalamos conjuntamente con la comunidad las fotografías, y ahí están las fotografías de personas ausentes, de gente que participó en el conflicto, actores del conflicto, madres queridas, abuelas queridas, personas desaparecidas, asesinadas, y en la mitad, en ciertos lugares está el girasol. Y el girasol, porque en Chernobyl, en el desastre nuclear de Chernobyl, hay un libro que se llama El herbario de Chernobyl, y ahí cuentan que hay ciertas zonas que ya se están descontaminando y que están sembrando girasoles. Y el girasol ayuda, digamos, a curar la tierra, Entonces nosotros hemos venido, y cuando levantamos el último hito de memoria del Alto de los Espíritus, que tiene que ver con la escombrera, en las visitas que hicimos encontramos muchos girasoles. Bueno, no el girasol pues que conocemos normalmente, sino el mirasol, que es como una variedad de girasol, y de alguna manera nos ha hecho pensar que todos esos rostros que están en el Memorial de las Ausencias también son tierras heridas,
¿cierto? Historias heridas y historias que deberíamos contar para poder sanar. Y desde el símbolo de la instalación, la fotografía, nos permite tener unas discusiones abiertas. Mucha gente que de pronto no conoce este proceso dirá que de pronto de alguna manera estamos revictimizando. Y cada persona que tiene la fotografía allí sabe que al lado las personas que pueden estar, que es una gran variedad. Y aún así, digamos, ahorita, este último año, ha venido apareciendo unos símbolos como flores que pone la gente, algunos relatos, algunas historias, y es como un lugar público donde se dice, claro, cada persona ausente es como un ser amado, ¿cierto? A mí no me importa, digamos, quién es o qué historia tiene, sino que de alguna manera se emparenta los duelos y asimismo puede pasar por el cuerpo esos otros duelos y puede entender más fácil el tema de desaparición y homicidio. No todo el mundo ha tenido desaparición y homicidio, una gran cantidad sí, pero de alguna manera es emparentar el dolor. Obviamente es muy distinto una abuela querida que se muere, sí, pero nadie puede decir cuál es mayor el dolor o menor el dolor, o si ha sufrido más Bojayá que la Comuna 13, o si ha sufrido más los familiares del Palacio de Justicia que, digamos, que el Salado, no sé, ¿cierto? O sea, eso es muy difícil, o un duelo es duelo, y lo que tratamos es equiparar esos duelos para hacer sanación, y entonces ahí tenemos un circuito de 6 cuadras que venimos probando. Entonces, las heridas son en últimas el espacio de enunciación, y obviamente las heridas tienen como una poesía detrás. Por ejemplo, yo aquí en estos días tengo pegado a Doña Elena. Doña Elena ya le sacaron a su esposo y se lo asesinaron allá en el Salado Parte Alta, se lo bajaron y en una esquina al lado de un poste lo asesinaron. Y esta mujer cada vez que pasa por ahí recuerda ese momento que le tocó que levantar como a su ser querido. Y ella muchas veces toma la decisión, tiene que pasar por ahí para coger siempre el carro. O sea, siempre tiene que pasar por ahí para coger el carro, pero la gran mayoría de veces decide darse una vuelta que le demora 20 minutos más para no tener que recordar y remover la herida. O sea, no volver a sacar, digamos, como esa herida. Y de alguna manera, entonces, doña Elena ha estado herida, pero el terreno y ese lugar también ha estado herido. Y esos lugares y sitios de memoria también tratamos de curarlos. Bueno, muchísimas gracias por este viaje, porque ha sido un viaje y un viaje muy bonito. Muchísimas gracias por la apertura, la disposición, contarnos tu historia de vida y la historia de vida de muchos. Y también transmitir la magia que es Agroarte y el hip hop agrario que hacen. Sí, por ahí dice una canción que dice, ojo, pues que está un rapero, dice como, respecto a esta última pregunta, dice como, su llanto es como el canto cuando escuchan las pistolas. Soy un hijo de mi tiempo, un criminal por mi pasado. Somos dioses perdidos en una ciudad a solas. Somos los últimos testigos de un destino drogado. Aquí están los hijos de la guerra en las barriadas. Llevan a la montaña sus cenizas de una guerra no declarada. Nadie les ha dicho que Dios ha muerto. Es por ello que en vida caminan en su infierno. Torbellinos de venganza, creadoras de veneno. Sereno, que la sangre no es testimonio de verdades. Hasta Dios atesora su propio infierno. Y donde hay tumbas, resucitan las ciudades. Quiero cantar consuelos como rezos en la cuadra. Hay gritos colgados en el pecho que siempre dañarán. Hablan de oscuros días, de tristes partidas, nuestra inmortalidad, nuestros muertos, la rebeldía. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también a todos los que están en este momento grabando, que nos están viendo también a través del canal de YouTube, y a los que estuvieron aquí acompañándonos. Muchas gracias, un espacio muy bonito. Muy bien.